celular, sea una tablet, la computadora, cualquier dispositivo, el router le va a generar un IP, siempre y cuando esté en automático, lo cual es la mayoría de casos. Actualmente casi todo lo que es conectividad de casa o personal, todo está en automático, a menos que sea alguien que tenga conocimientos y coloque una dirección estática, pero casi todo es automático o sea dinámico, cambia constantemente. Ahora, ventajas y desventajas también ya he comentado. ¿Qué ventajas trae y qué desventajas? Pero ya eso es un tema un poco más relacionado al ámbito de repente laboral, como cabinas de internet, colegios, que cambian las direcciones para tener control de otra computadora. Por ejemplo, hay un programa, creo que se llama AnyDesk. A ver, una vez nada más lo usé, AnyDesk. Ya, sí, creo que es este de acá, AnyDesk. Ya. ¿Qué le pasó a este programa? Este programa, si tú lo instalas y otra persona lo instala, desde otro lugar, una persona puede tomar, llamémoslo, el control de tu computadora. O sea, supongamos que yo tengo instalado acá en modo de repente profesor y tú instalas en modo alumno y me compartes tu dirección, llamémoslo tu cuenta y si me das el permiso yo puedo tomar control de tu computadora. ¿Qué tal, Camila? Puedo tomar control de tu computadora. ¿Y qué ventajas obtengo de esto? Pues mayormente, como comenté, es en el ámbito educativo, ¿no? Poder ayudarle de manera desde otro lugar, o sea, no de manera presencial. Instalar programas también. Y tiene varias utilidades. Es un programa poco conocido. eh, Podrían probarlo si gustan, la verdad. No lo he utilizado hace tiempo. Una vez nada más lo utilicé así de prueba. Pero programas así hay bastante. Por ejemplo, hay otro creo que se llama Time Watcher, que es el que utilizan. A ver, Time Watcher. Ya, este programa de acá. De repente lo han visto, aunque había otro. Las cabinas de internet tenían otro, pero mi hermano recuerdo cuando tenía su cabina de internet utilizaba este, que se llamaba Time Watcher, que era un programa en el cual desde otro punto podías darle un tiempo, ¿no? Para que pueda utilizar la computadora. Fuera de ese tiempo se bloqueaba. Y programas así nuevamente menciono hay un montón. Pero para poder utilizar este tipo de programas es ahí donde necesariamente las computadoras tienen que tener una dirección estática, o sea que no cambie. Entonces esta es una de las utilidades o una de las razones por la cual necesita la computadora ese tipo de IP, que no cambie, porque si no, no se podría utilizar esto, ya que estaría en constante cambio. ¿Qué más saber sobre ese tema? Está dividido en cuatro bloques y va del 1 o del 0 al 255. Ese es el rango máximo que tiene la direcciones IP. ¿Qué más podrían saber? Creo que es suficiente con eso. Información básica sobre las direcciones IP. Bueno, continuemos. Ahora vamos a ver sobre el explorador de Windows. La ventana explorador de Windows es la interfaz que tiene, es una que ha venido desde versiones muy antiguas. Desde Windows 95, si no me equivoco, ya había explorador de archivos, solamente que tenía otros colores, pero era básicamente lo mismo. ¿Qué opciones tenemos aquí? Por ejemplo, hay una que se llama dentro de vista. Ahí les muestro. Por ejemplo, dentro de vista hay una opción que se llama acá elementos ocultos. Y recuerdo cuando uno tenía virus en la computadora, lo que hacía era bloquear ese elemento. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá vamos a colocar algo. Acá voy a colocar esta canción. Y esta canción tiene propiedades, o este elemento, este archivo tiene propiedades. Vamos a ver. Tomarle lupa. Ya, miren, tiene propiedades. Clic derecho, propiedades.
Y dentro de esas propiedades hay una opción que se llama oculto. Oculto, aplicar, aceptar. Entonces, mire, ese documento visualmente no está. Pero si yo en la pestaña de vista activo la opción de ocultos, voy a encontrar el documento que he ocultado. ¿Ya por qué menciono esto? Porque uno de los virus más conocidos o que más afecta a las computadoras es el que te crea acceso directos y te oculta la información. ¿Ya? No es que la ha borrado, sino que la ha ocultado. Y por eso que cuando uno ingresa encuentra acceso directos, no encuentra nada y uno piensa que ya se perdió la información. Lo cual no es así, nuevamente menciono. Lo que ha sucedido es que ese virus, cuando se ha infectado la memoria flash o el USB, lo que ha hecho es ocultarlo. O sea, sigue estando ahí. Solución, bueno, si en el caso no tuvieras una aplicación que limpie, que elimine ese virus en la memoria flash, pues puedes ingresar acá. Vista, elementos ocultos, activar y va a aparecer tu documento, las carpetas que ha ocultado. Y esto de aquí es bastante común, ¿sí? Fíjense bien, inicio, compartir vista. Vista, elementos ocultos. Ya, esto es de bastante ayuda. Yo lo utilizaba bastante cada vez que iba al colegio, ya que en el colegio usualmente hay virus, ya que los chicos traen de un montón de lugares. Entonces ya me había acostumbrado, ya ni lo limpiaba porque sabía que desde el momento que yo colocaba ahí mi USB a la computadora ya sabía que se iba a infectar. Entonces no tenía sentido limpiarlo, volverlo a colocar, se iba a volver a infectar. Era algo cíclico. Por lo tanto ya había aprendido a convivir ya que yo no podía limpiar la computadora porque no tengo acceso. Eso solamente soporte tiene acceso a hacer ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hacía esto de aquí? Elementos ocultos y encontraba mis documentos. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, dentro del tipo de vista podemos visualizar de qué manera queremos ver los elementos. ¿Cómo le quitas esta propiedad? Clic derecho, propiedades y le quitas el oculto. Aplicar, aceptar. Y ya le has quitado esa propiedad, o sea, ya no se va a ocultar. ¿Está bien? El documento sigue estando ahí, así que si les ha sucedido ese tipo de virus o se han contagiado de esa manera, no se preocupen porque la información seguirá estando ahí. Solución, bueno, hay aplicaciones como dije que pueden limpiar y eliminar ese virus, aunque uno también manualmente lo puede hacer. Porque ¿qué es un virus? Un virus es un archivo así. Es un archivo como puede ser un bloc de notas que tiene extensión exe de ejecutable. Y si uno lo encuentra, ya que está oculto, lo elimina y eliminaste el virus. Solo que esas aplicaciones que uno encuentra en internet, por ejemplo, a ver, limpiar USB virus. Por ejemplo, esas aplicaciones que hay, por ejemplo, esta de acá, por acá hay otra. Hay un montón de aplicaciones que hacen eso, limpian. Por ejemplo, esta es otra famosa, USB Fix o arreglar USB. Y lo que hacen es eso, encontrar ese virus y eliminarlo. ¿Y qué es ese virus? Puede ser un documento así como menciono, un bloc de notas, un .exe, un ejecutable que se ha colado, se ha infectado la unidad. ¿Está bien? Ahí está. A lo mejor acá, quito la propiedad, ya. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ver los tipos de vista de los documentos. Depende de lo que de qué manera uno quiere ver. Usualmente uno lo ve en detalles para ver la mayor cantidad de información. Por ejemplo, tenemos acá activado el de casillas de elementos. Se refiere para seleccionar o deseleccionar documentos y ver qué extensión tiene ese documento. Por ejemplo, este es un MP3. Y si uno tiene desactivado esto, solamente no vería la extensión y casillas. Entonces, otro detalle. Hay documentos o hay carpetas que viene por defecto información oculta. Por eso es que esta opción viene deshabilitada. Porque cuando tú tienes a veces una carpeta que hayas traído a otro lugar, o a veces canciones o música, viene con más información. Y esa información por defecto viene estando oculta. Porque no es información relevante. Por lo tanto, está totalmente desactivado.
También por eso es que esto de aquí no lo tengan activo siempre. Salvo que uno por voluntad propia quiera tenerlo activado, pues lo puede hacer. Y entonces, para resumir, propiedades y cambiar acá la opción de oculto. Solo lectura, ¿qué significa? Que simplemente es para observar, nada más. O sea, no la puedes editar el documento. Si fuera un bloc de notas, un Word, si tú lo dejas en solo lectura, la persona solamente va a poder ver. Y por último, desbloquear, en el caso que esté bloqueado. Y tiene más propiedades, pero creo que es suficiente con esto por ahora. Que sepan que los archivos, cuando se infectan, o la memoria, la unidad, la memoria flash, se infecta, es porque está con oculto. Seguridad, acá no hay nada relevante. Detalles, depende de la información que quieras ver, como por ejemplo fechas. En el caso de la música, bueno, a cuántos bits ha sido comprimido, cuántos kbytes. Y esa es, bueno, la información más relevante de un documento. Y ahorita que estamos hablando de propiedades, por ejemplo, las carpetas, vamos a crear uno. Las carpetas, nuevo, ¿qué tal Piero? Nuevo, carpeta. Las carpetas tienen iconos que ustedes pueden utilizar. Clic derecho, a la lupa. Ya, las carpetas decía tienen propiedades, clic derecho, propiedades, personalizar, cambiar icono y puedes escoger un diseño, un dibujito que quieras. Por ejemplo, un árbol. Aceptar, aplicar y aceptar. Y esa carpeta ya cambió de icono. Ya, pero de repente te preguntarás, ¿solamente hay eso? Sí, miren, cambiar icono. ¿Qué tal, Jesús? De repente se preguntan, digo, ¿solamente hay estos iconos que de repente no les agraden, no les guste? Y la respuesta es que no, hay más. Sorry, profe, es ¿Qué que tal, se qué me tal, había Jesús? olvidado. ¿Qué tal, Pedro? Por ejemplo, ¿qué pasa si ninguno de estos dibujitos te gusta o te agrada o para tu carpeta? Entonces ahí puedes hacer algo, pues hay una jugada, ya que las imágenes no pueden ser los dibujos de un icono o no tienen esa propiedad. Es como que yo tengo una imagen acá, por ejemplo esta, y quiero colocarlo de el dibujo que tiene acá la carpeta. Por ejemplo, acá vamos a colocarlo de nombre familia. Y quiero que la imagen de la familia sea el icono de la carpeta. ¿Cómo puedo hacer eso? Primer momento de repente les venga a la mente esto. Propiedades. Personalizar. Dice elegir un archivo para mostrar en este icono de carpeta. Elegir archivo. Escritorio. Seleccionar la imagen. Aplicar y aceptar. Pero no va a suceder nada porque esta imagen no tiene la propiedad .ico o no es esta extensión. ¿Qué extensión tiene esta imagen? .jpg. Entonces, solución, hay que convertir esa imagen en un icono. ¿Y cómo convierto una imagen en un icono? Ahí donde vienen aplicaciones que hay en internet. Vamos a ver. Por ejemplo, esta de acá. Ahí está, mira. He colocado en internet JPG a icono. Y ahí van a aparecer un montón de páginas. Por ejemplo, voy a entrar en la primera. Dice, convierte tu imagen al formato ICO. Entonces selecciono mi imagen. Ahí está, ya está cargando. Correcto, empezar. Va a procesar la imagen, va a convertirla en un icono. Descargar. Permitir. Y ya está, vamos a ver dónde la descargó. Ya en descarga la había descargado. Ya. Entonces miren, ha convertido esa imagen que yo tenía en un icono. ¿Se ve un poco distinto? Sí. Pero es porque ha cambiado de propiedad. Ahí está, miren. Mira, acá está la imagen original y acá está en icono. Entonces ahora que ya está en icono, ahora sí puedo colocarla como dibujo de mi carpeta. Clic derecho, propiedades, personalizar, cambiar icono, examinar y busco esa imagen. Acá está, icono, ahí está el nombre, icono.
abrir, aceptar, aplicar y aceptar. Entonces ahora miren, mi carpeta ya tiene el dibujo, ya tiene el diseño de la imagen que había escogido. ¿Cuál es esa imagen? La que están viendo acá. Ahora, esto de aquí no queda ahí nada más. Tiene otras cositas más que mencionar. Como por ejemplo, si esta imagen yo la borro, o si mi icono yo lo borro, va a perder ese diseño, va a perder el dibujo que tiene. Por eso que se recomienda hacer esto, colocarla dentro de la carpeta, ya, pero lo ocultamos para que no se note. Propiedades, oculto. Y ya está, ya como si no hubiera nada. Eso es lo que se hace. Porque si esa imagen yo la borro, ya va a perder ese dibujo, va a aparecer el dibujo que tenía normalmente en una carpeta. Entonces de esa manera puedes personalizar todas las carpetas que tú tengas. Quieres colocarle un diseño, lo puedes hacer. A ver, nuevamente repito el proceso, ya que de repente les resulte útil. Para eso hay que tener una imagen. Vamos a descargar otra imagen. Por ejemplo, de Spider-Man, a ver. Ya, una imagen. A ver, esta de acá. Aquí tengo mi imagen. ¿Ya la vio, profe? ¿Ya la vio? Sí, ya la vi el sábado. Ahí tengo mi imagen. Ya, vamos a crear una carpeta. Tengo mi carpeta, vamos a ponerle cómics. Tengo mi carpeta cómics. Y esta imagen tengo que convertirla en punto .ico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ingresar a internet, colocar, depende, JPG, PNG, JPG, a icono, JPG, a icono, tu icono, o sea, icono. Convertir tu imagen al formato ico. Seleccionas tu imagen. Esperas a que termine de comprimir o de procesar la información. Y le das clic en empezar. Va a comenzar a procesar. Y la descargas. Acá está. Descargar o descargar archivo comprimido. Esta opción significa que puedes subir varias imágenes a la vez. Y como pueden ser varias, que todas las comprima en un solo documento. Por eso es que hay esta opción. A ver, ¿dónde está? Acá está en mi carpeta de descarga. Y aquí está mi imagen convertida en icono. Entonces ya tengo mi imagen, que es un icono, y tengo por aquí la carpeta. Proceso el mismo. Vamos a hacer. A ver, lupa. Ya, acá está la imagen. Comics. Clic derecho. Propiedades. Personalizar, cambiar icono, examinar. Aquí está mi imagen. Abrir, aceptar, aplicar y aceptar. Y ya tengo mi carpeta .ico. Listo, ya está. Miren, acá la imagen ha perdido la propiedad. ¿Saben por qué? Por lo que mencioné. Porque he movido la imagen, o sea, ha cambiado la ruta. Por eso que tienen que tener cuidado con la imagen. Por eso que tiene que estar en un lugar y ya no moverlo. Como le he movido esta carpeta, es por eso que ha perdido esa propiedad. Acá está. Entonces tengo que volver a repetir el proceso. Y para los que no estuvieron en la primera parte, estamos viendo esto. El tema de documentos ocultos. Vamos a quitarle esa propiedad. Oculto. Aplicar, aceptar. Ya, para que no esté oculta. Entonces repito el proceso. Propiedades, personalizar, cambiar icono, examinar. Está dentro de mi carpeta familia. Aquí está. Abrir, aceptar, aplicar y aceptar. Y dentro de esa carpeta la imagen la oculto para que no se note, no se pierda. Propiedades, oculto, aplicar y aceptar. Ya. Y acá, bueno, le quito la propiedad de que se vean las carpetas ocultas o documentos ocultos. Y ya está. Entonces es así como de, si van a usar esto, si van a cambiar esa propiedad o quieran personalizar carpetas, tienen que hacerlo así.
Colocan dentro de la carpeta la imagen. De preferencia la ocultan para que no la eliminen de repente por error. Y que a la hora que seleccionan la imagen ya tiene que estar dentro de la carpeta. O estar en un lugar que saben que no se va a mover. O que esté en un lugar que sabes de antemano que no lo vas a modificar o no lo vas a cambiar, no vas a perder. Porque si no, va a perder esa propiedad. ¿Quieren ver nuevamente el ejemplo? A ver, miren, voy a colocar la imagen dentro de la carpeta. Como he cambiado el lugar, voy a actualizar y miren, ya se perdió. Ya perdió la propiedad. Porque ahora la imagen ya no está afuera, sino ahora está dentro. Entonces tengan mucho cuidado con ese tema, que quieran cambiar las carpetas. ¿Necesariamente tiene que ser ICO? Sí. No puede ser JPG, PNG o tantas otras formatos que hay. Necesariamente la carpeta tiene que tener la imagen tiene que estar en formato ICO. Otra diferencia puede ser el tema del peso también. Dependiendo de la imagen o de la calidad, por lo general, las imágenes con formato ICO son mucho más ligeras que el resto de imagen. Por lo general. Porque una imagen de calidad puede pesar 20 megas, 15 megas, puede pesar megabytes, lo cual es una cantidad considerable. Pero en cambio todas las imágenes ICO son imágenes de muy bajo peso, pesan casi nada. Es otra diferencia. Y entre ellas tienen también otras propiedades, como por ejemplo en PowerPoint, acá en insertar iconos, los iconos que te presenta PowerPoint también tienen otras propiedades, solamente que bueno, son las que PowerPoint te da, como por ejemplo cambiarle el color. Este es otro tema, solo quería mencionar el tema de los iconos. Acá PowerPoint también puede generar iconos, pero no puede convertir iconos. O sea, puedes insertar iconos que tiene la galería, su propio buscador, pero no puedes hacer este proceso. No tienes opción de convertir imágenes en icono. Y se puede convertir casi cualquier formato de imagen, de Photoshop, PNG, GIF, todos esos documentos o extensiones de imágenes, la puedes convertir en iconos. Bueno, sigamos viendo. Entonces estamos viendo acá las propiedades, ¿no? de la ventana de explorador. La barra de acceso rápido, que es la que está en la parte superior, en las cuales podemos agregar más opciones. La cinta de opciones, que es toda la parte que está aquí. A veces uno se incomoda porque esta parte viene así. Y solamente es hacerle clic acá. Para que lo actives o lo desactives. Activas, desactivas. Solamente que dentro de los programas de Microsoft, ahí sí es un poco más tedioso. Porque hay varias opciones también. Hay 4 opciones a la hora que uno minimiza o maximiza la cinta de opciones. Tenemos la barra de dirección, que es la que te muestra la ruta, ya que todos los documentos tienen una ruta. Ejemplo, cuando tú instalas un programa, ese programa está instalado y tiene una ruta. Por ejemplo, yo tengo acá este programa que se llama Wondershare Recovery. Clic derecho, propiedades, y aquí me aparece una ruta. Esta ruta de acá. Recuerdo que cuando era niño, cuando estaba en la etapa de la adolescencia y instalaba Warcraft, recuerdo que en esa época aprendí esto de acá, sobre el tema de las rutas. ¿Por qué? Porque tendría que entrar a la carpeta donde estaba el programa, el juego, y tenía que colocar mapas, poder agregarle extensiones, o sea, otros archivos para poder jugar. Entonces para eso tenía que ver esta ruta. Pero también tienes esta opción, abrir ubicación. Y si tú le das clic aquí en abrir ubicación, te va a enviar dónde se encuentra el programa. Y es esta ruta. Este equipo, disco C, archivo de programas, por 86, Wondershare Recovery. Esa es la ruta en la cual se ha instalado este programa. Y si tú ingresas a esa carpeta, vas a encontrar un montón de información que probablemente no te resulte, llamémoslo conocida. Extensiones que son DLL. DLL son extensiones de aplicación.
Y bueno, todas las carpetas que son programas tienen un montón de estos, aparte de otros archivos adicionales. Si tú ingresas a disco C de esta manera, disco local C, archivo de programa, acá hay dos archivos de programa. Vas a encontrar carpetas con los nombres de los programas que tú has instalado. ¿Qué pasaría si tú borras una de estas carpetas? ¿Se malogra la computadora? No. Lo que sucedería es que ese programa no ejecutaría. Y esta no es la manera correcta de eliminar un programa. Si tú quieres eliminar un programa, eso es panel de control. Panel de control. La configuración. Si tú quieres borrar un programa, es aquí, en el panel de control. Más no ingresando a disco C, seleccionar la carpeta y hacer esto de acá, por ejemplo. Acá, a ver. WebSend, clic derecho, eliminar. Ahí se me pregunta, ¿quiere eliminar? Y está eliminando. Ya, esa no es la manera correcta. Lo que estás haciendo ahí es borrar la información que tiene el programa, pero no lo estás desinstalando. O sea, sigue instalado, pero no va a poder ingresar porque has borrado toda la información que tiene ese programa. Conclusión, no se elimina programas por acá. Puedes ingresar, sí. Puedes ingresar a ver todo lo que se ha instalado y seguir estando acá. ¿Qué más puedes ver en disco C? Por ejemplo, acá también archivo de programas. Vas a encontrar nuevamente todos los programas que tengas instalados, pero que tienen otro tipo, llamémoslo, de extensión de arquitectura, ya que tienen otra, llamémoslo, han sido configuradas de otra manera. Y por último, usuarios, acá, bueno, mi usuario se llama Renwill, y ahí está lo que les dije. Las carpetas como escritorio, documentos, son carpetas, y todo lo que yo tengo en escritorio es mi información personal. Y recuerdan que yo les dije que eso era disco C. Entonces todo lo que esté en escritorio, que sea lo más básico posible, porque cuando formateas se va a borrar, se va a perder. Entonces tengan cuidado. Otro detalle más, otro punto más que le hablo desde un punto de vista técnico. Cuando un programa, disculpen, cuando una computadora tiene problemas, a ver, imagen ahora. Déjame buscar una imagen. Ya, una imagen referencial. Cuando una computadora tiene problemas, lo que a veces hacen, y bueno, yo también he hecho, es retirar el disco duro de esa computadora que tiene problemas. Vamos a poner disco duro. Retirar el disco duro, que ya saben que es esta pieza de aquí, retirarla y conectarla a otra computadora. Bien, repito, lo que haces es retirar el disco duro de esa computadora que tiene problemas. De repente no inicia Windows, de repente se ha bloqueado, X cosa que pueda pasar. Conectarla a otra computadora, encender la computadora e ingresar a este disco duro, pero ya no como principal, sino como si fuera un USB, como un disco secundario. Y cuando tú ingreses ese disco duro, las carpetas se van a ver algo así. Acá va a aparecer todo así, usuarios. Y si tienes suerte, lo preferible es que ese usuario, esa carpeta, no tenga clave, porque al ingresar acá te va a pedir una clave, siempre y cuando el usuario tenga clave. Pero como en mi caso no tiene clave, entonces puedo ingresar directamente. Pero para ingresar ahí te va a pedir permiso de administrador, o si no te va a pedir la clave del usuario, cosa que yo no recomiendo, salvo que vivas con más personas. Y acá también casos hay un montón de familiares, sobre todo, en los cuales innecesariamente le colocan clave a sus computadoras. Innecesariamente, solamente lo utilizan ellos y colocan claves, lo cual hace un poco más tedioso a la hora que sucede este tipo de temas, que quieras ingresar y no se puede porque te necesitas permisos adicionales, y ahí comienza a demorar, el proceso se hace más largo. Entonces, si vives con más personas o más personas utilizan la computadora, podría tener sentido que le coloques clave, pero si no, es algo, a mi parecer algo totalmente innecesario, ya que solamente si uno utiliza la computadora, ¿para qué?
Entonces cuando ingresas acá vas a encontrar todas estas carpetas y todo esto es tu información personal. Por ejemplo, miren, escritorio cuánto pesa, propiedades, tengo ahí menos de un giga, 192 megas, casi nada. Imagina que acá hubiera un giga, 2 gigas, 5 gigas de información. Entonces ya es bastante información personal que tendría que depurar, saber qué me sirve, qué no me sirve, qué me sirve y qué no me sirve. Entonces, cuando uno busca recuperar información de una computadora dañada, lo que hace es esto: conectar el disco duro a otra computadora y rescatar lo que se puede rescatar. O sea, tendría que yo ingresar acá de ese disco dañado y buscar carpeta por carpeta qué sirve. Y una vez que ya encontré todo lo que sirve, ya puedo formatear esa unidad, eliminarla, como si no hubiera, como volverla de cero o de fábrica. Eso es algo que a nivel técnico se hace bastante. Solamente las recomendaciones que les doy es que lo que ya comenté creo que en casi todas las clases: escritorio, documentos, imágenes, música y descargas, déjalo lo más vacío posible. Que no tengas casi nada acá. O no te acostumbres. Aunque está la película. O no la termino de descargar. Bueno, sí. No te acostumbres a tener estas carpetas llenas y llenas de información. Que usualmente es información personal. Cuando descargas documentos de trabajo, descargas de PDFs, cosas personales. Y esto se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y si uno no depura, pues ahí se queda, ¿no? Y va a llegar un punto en el cual necesariamente necesitas ordenarlo. Entonces siempre por ese lado siempre les voy a hacer hincapié en eso. Tengan ordenadas sus carpetas, no se acostumbren a tenerlo todo desparramado por todos los lugares. Para eso existe disco D, o tengas una unidad externa, ¿no? Una memoria flash. Y hablando de memoria flash, no, en el caso que no tengan el poder adquisitivo para comprar un disco externo de 1 TB, me parece que una memoria flash de 64 gigas, esa 64 gigas es algo, es una cantidad suficiente. Ahí está. Una memoria flash de 64 GB, 32 soles, pero no creo que no es mucho dinero. 64 GB me parece un espacio suficiente para un usuario promedio que pueda guardar su información personal en otra ubicación o hacer un backup, que es una copia de respaldo. Ya que un disco duro externo de 1 TB, un TB está más o menos 200 soles, 220, más baratito está 200 soles. O sea, cuesta más obviamente. Pero con 64 gigas me parece un espacio suficiente, ¿no? Para que puedas guardar tu información. Obviamente hay más barato, ¿no? 34, de repente 128. Ahí está, cuesta 75 soles, uno de 128, el doble de capacidad. Entonces, siempre también recomendar esto. Siempre que tengas información personal, también de vez en cuando es una copia de respaldo. Una copia de información que más te sirva, que puede ser de repente fotos familiares, documentos de trabajo. Puedes subirlo en la nube o puedes guardarlo tú mismo en un disco duro externo, o en este caso una memoria flash. También no solamente las de 4 o 2 gigas. Pueden tener esto y bueno, guardarlo como si fuera oro, ¿no? Porque va a estar tu información privada. Recomendaciones, yo recomendaba comprar los que son de aluminio. Estos de acá. Los que vienen con cuerpo de aluminio. Porque en teoría deberían soportar más el calor. Pero si no vives en la selva o en Piura, bueno, ahora es verano, ¿no? Si esto no está expuesto a altas temperaturas, como lo puede ser un carro, ya que los carros conectan USB para escuchar música, o en un ambiente que es bastante caliente, normal, las que tienen cuerpo de plástico. Pero si es esos contextos, creo que te vendría mejor estos de acá,
que tienen los cuerpos de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio disipa el calor y el plástico no, el plástico lo disipa mucho más lento. ¿Está bien? Entonces, este de acá me parece bastante bueno. Tal vez no tiene tapa, pero por ser el cuerpo de aluminio es mejor. Estos de acá no recomiendo. He tenido los que he tenido y he visto se malogran rápido. No sé por qué. Los SanDisk. He tenido mejor experiencia con los Kingston y los Sony. Aunque los USB Sony no venden mucho. Sony. Para los Sony habían estos de acá de aluminio. Este me trae malos recuerdos. Ya que se me perdió, tenía uno bien chévere y se me perdió porque es bien chiquito. Bueno, estos de acá, estos son de plástico. Aluminio también no son muy comunes. Creo que no. Debe estar un poco más. Por lo que es Sony. Y estos de acá Kingston también, que es puro plástico. Disculpa, puro aluminio. Tienen el cuerpo de aluminio. Bueno, ya para gustos y colores hay para todos los precios, todos los gustos. ¿Qué tipo de USB uno puede adquirir o pueda tener? Preguntas que tengan hasta este punto, algo que quieran preguntar, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan? Sí, algo que quieran preguntar sobre las carpetas que acabo de mencionar, carpetas ocultas, documentos, lo de la papelera de reciclaje. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que vuelva a mencionar o que hayan tenido algún problema con sus documentos? Profe, lo de los iconos que usted nos puso ahí, no llegué a ver eso completo porque llegué un poquito tarde. Ah, ya, los iconos, bueno, los iconos solo mencionaba que tienen que ingresar una aplicación para que pueda convertir la imagen que tú tengas en icono, que es JPG tu icono. Y en esa aplicación es que hay un montón, no solamente esta, mira acá tienes otra, por acá hay otra de acá, y lo que haces es eso, seleccionas una imagen, acá por ejemplo, a ver, esta de acá, y la va a convertir en icono, convertir. Sigue convirtiendo. El proceso es relativamente rápido, no es muy lento. Ya está, descargar. Ya descargó mi imagen, acá está. Y esta imagen, a diferencia de la que estaba en la carpeta memes, es un icono. Por lo tanto, acá puedo cambiarle esa propiedad. Propiedades, personalizar, cambiar icono, examinar y busco la imagen que se encuentra en escritorio. Acá está, icono, abrir, aceptar, aplicar y aceptar. Y ya tiene ese dibujito. En esta aplicación que he ingresado ahorita último, creo que hace mejor el proceso, ya que el proceso de convertir no todas las aplicaciones lo hacen igual. Esta aplicación que he ingresado ahora última, esta de acá, lo hace mejor, parece, tiene mejor calidad las que ha hecho la otra. Miren, acá lo ha extendido un poco. En cambio esta de acá lo ha hecho lo más parecido posible a la imagen original, cosa que acá no ha sucedido. Acá lo ha estirado, ha perdido, bueno, parte del diseño. Entonces esta página creo que la recomiendo más, ya que como digo hay un montón en realidad, no necesariamente la única, ¿no? Un montón de páginas que hacen ese proceso. Lo mismo para todo en realidad, un PDF, por ejemplo, otra de las cosas que se utiliza bastante es convertir un PDF peor. Un PDF en Word. ¿Se puede convertir esto en Word? Sí. Aunque si el PDF se ha desarrollado en Word, puedes copiarlo directamente. Control C y en Word puedes pegarlo. El cabra Word. Acá está. Y en Word puedes pegar ese texto. Pero que en caso que no se pueda, copiar el texto, en caso que no te deje o no se pueda, ahí sí es más complicado. Ahora, hay aplicaciones que hacen eso nuevamente, sería PDF to Word.
convertir de PDF a Word. Ahí está. Va a convertirlo a Word. Descargar. Y lo hago rápido porque el proceso es el mismo, ¿sí? El proceso es el mismo de la imagen. Seleccionar, abrir, convertir y ya está. Y acá el documento ya lo convirtió en Word. O sea, de PDF a Word. Lo cual es casi prácticamente lo mismo que seleccionar y copiar. Ahí está. Pero si es el PDF de un libro, si el PDF es un libro que ha sido escaneado, ahí sí es muy complejo. Si tú tienes un libro PDF, ahora un ejemplo, no sé si tenga, ahora déjame ver. Si tú tienes un libro que ha sido escaneado y está en formato PDF, ahí es mucho más complejo. A ver. Por ejemplo, a ver este de acá, a ver, creo. A ver. Convertir este documento, mírenlo bien. Ya, es un libro. Que todo esto lo convierta en Word es más complejo. Puede ser que lo haga bien y si no lo hace, lo que hace es convertirlo en imágenes, en .jpg y no texto. Eso es lo que podría pasar. Vamos a ver cómo va acá. Vamos a seleccionar. Ahí está. Ya seleccionar. Convertir. A ver, que haga su magia. Convertirlo a Word. Y vamos a ver si todo lo convierte en texto. Descargar Word. Y vamos a ver cómo lo ha hecho. Ahí está. Ya está en Word. Y vamos a ver si lo ha convertido en imágenes. Miren acá lo que ha hecho. Miren, convertirlo en imágenes. Eso es lo que me refería, miren. No lo ha convertido en texto, sino en imágenes. Y por acá... ¿será texto? Ah, sí, acá sí lo ha convertido en texto. Lo cual está bien. Acá Municipalidad de Lima no, es una imagen. Y así, miren, va a haber partes que son texto como partes que son imágenes. Para eso depende del escaneo, depende de qué tan bien se haya escaneado. Que se pueda convertir en texto. Ahí está. Entonces nuevamente aplicaciones ADC hay un montón. Depende de lo que quieras convertir. Convertir de texto a imagen. Se utiliza de PDF a Word. Por ejemplo, hay otro formato que es el de convertir planos. Convertir planos a Word. A ver. Estos planos tienen una extensión. No recuerdo qué extensión es, pero convertir esta extensión o estos planos a Word. Porque cuando tú trabajas esto en AutoCAD, tiene una extensión distinta. Extensiones. Ah, ya, DGW. Esa es la extensión que tiene los documentos de AutoCAD. Y si no tienes el programa, no lo puedes abrir. Pero si tienes el documento, lo puedes convertir a Word y ya puedes ver qué había en ese documento. Ahorita no tengo un documento con esa extensión, pero de todas maneras, bueno, les hago recalcar. ¿Cuál es la extensión? DWG. Y bueno, ¿qué harías? Colocas esto, DWG tu PDF, por ejemplo, o Word, PDF. Y el proceso es el mismo, ¿no? Convertir DGW a PDF. Acá está, otra página que es convertidor. Y proceso el mismo, seleccionar el archivo, abrir, descargar y ya lo convirtió en otra extensión. Entonces, explicaciones así hay un montón, chicos. Depende de lo que tú quieras convertir a que quieras. Prácticamente es un todo contra todo. O sea, no es uno solo. Puedes convertir un plano en una imagen, en un Word, en un PDF y viceversa. Entonces hay varias o muchas opciones. Bueno, sigamos viendo. Ya, entonces por el lado de las ventanas ya les he hablado toda esta información concerniente a disco C también. Ah, otro detalle. Todo lo que tú tengas acá de Windows, ni por casualidad elimines nada de lo que hay acá.
De repente como broma ya has visto el de System 32. Pero por lo general, nada de lo que encuentres aquí debes borrarlo. O eliminarlo o modificarlo. ¿Está bien? Todo lo que está acá, no copies nada, ni insertes nada por precaución. Pero sí, acá sí. Archivo programa, archivo de programas por 86. Acá sí puedes ingresar, puedes eliminar, copiar, lo que tú quieras. Es más, si quieres copiar un juego, en realidad puedes copiarlo de acá. Ya que acá adentro viene todas sus cositas, su instalador, sus imágenes, documentos. Se puede hacer eso. Pero de aquí nuevamente repito, por favor, desde Windows, nada, casi no modifiques nada, no copies nada, no hagas nada acá, ni de casualidad. Bueno, acá está la carpeta de descargas que tiene dentro de disco C. ¿Puedo crear una carpeta aquí? Sí, disco C puedes crear carpetas, puedes guardar información acá, no hay problema. Eso puedes hacer, pero no es recomendable porque disco C es el que se va a borrar cuando se formatee. O sea, no guardes nada de información personal aquí. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Es recomendable? No. No es recomendable que guardes aquí nada. Trata de dejarlo lo más vacío posible. Preferentemente tener otras unidades. Bueno, estamos viendo. Vamos a guardar... sí. Ya. ¿Qué más le puedo mencionar de las carpetas? A ver, ya le hablé de sus propiedades. Ya les hablé de la papel de reciclaje. Sí, creo que esto es la parte básica que tienen que saber sobre las carpetas. Sobre todo esta de acá, de elementos ocultos. ¿Qué carpetas hay, qué carpetas no hay? A ver, pasemos a otro acá. Por otro lado, Windows viene con una cantidad de programas instalados por defecto. Pero esa cantidad de programas actualmente y Windows 11 la va a extender. Por ejemplo, les había mostrado antes la tienda de Microsoft. Y esta tienda de Microsoft en Windows 11 va a tener más relevancia, ya que acá de repente hayan ingresado de casualidad. Pero dentro de Windows 11, esta pestaña o esta aplicación que es la tienda, vas a poder instalar programas, poder instalar de otra manera. O sea, es como si fuera el celular. Como que tú ingresas a la Play Store y comienzas a instalar un montón de cosas. Ya, de esa manera se va a poder hacer de manera nativa. O sea, no ingresando a una página. Por ejemplo, mira, acá dice WhatsApp Web. Vamos a instalarlo. WhatsApp Web. A ver. Acá está obtener. Y ya se volverá un programa, ya no como ingresamos al WhatsApp Web, que es el de una página de internet, sino una aplicación que va a estar dentro de la computadora. Por ejemplo, acá tiene baja calificación, porque en Windows 10 no queda tan bien por la forma en cómo lo han procesado, cómo lo han desarrollado. Pero ya en Windows 11, todo este tipo de programitas se va a ver mucho mejor, más bacán si quieren verlo así. Va a tener mucho más relevancia, ya que esa es la razón por la cual Windows 11 ha sido creado, o por la cual se ha adelantado, ya que la empresa de Apple así hace esto ya, o ya hacía esto, pero lo hacía bien. En cambio la Microsoft Store se había quedado ahí como, llamémoslo como obsoleta y abandonada, porque poco se utilizaba. La verdad, esta es la primera vez que instalo algo de aquí, a pesar de que tiene un montón de cosas. Miren, Mac, juegos, por acá WhatsApp Store, Netflix, más juegos, TikTok, pero poco las personas ingresan acá o poca relevancia tienen. Entonces es por eso que ahora en Windows 11 va a tener más protagonismo esta tienda de acá. Antes había, sí, la tienda de Microsoft ya ha habido, no de ahora, tiene ahí creo el 2010 por ahí. Solamente que nuevamente tenía poca propaganda o había poco material que ofrecer. Pero en cambio ahora ya tiene muchas más cosas que se pueden utilizar. Ahora vamos a abrir. Acá está el WhatsApp Web.
Y bueno, saben que acá escaneo el código y ya ingresé al WhatsApp web. Y acá está la aplicación. Entonces va a tener mucho más protagonismo. Vas a poder ahí insertar, instalar un montón de aplicaciones. Acá está, WhatsApp. Bueno, eso es lo que quería mencionar. Ya, sigue mencionando. Entonces, accesorio de Windows, que era la carpeta que antiguamente se utilizaba bastante porque trae la mayor cantidad de aplicaciones desde mucho tiempo atrás, hasta ahora sigue trayendo las mismas y se siguen utilizando. Como por ejemplo la calculadora. La calculadora que tiene Microsoft es una calculadora también bastante buena. Tiene también sus propiedades, por ejemplo, estándar, científica, gráfica, de programador. Y esto ahora lo sigue trayendo porque es una herramienta útil, ¿no? Cuando uno quiere hacer cálculos y de repente no tiene el celular a la mano, puede ingresar acá. Y aparte tiene el historial, en el cual puedes ver las operaciones que hayas hecho, ¿no? Y ahí queda guardado en el historial, acá en memoria. En el caso que lo hayas guardado para verlo posteriormente. Entonces esta herramienta calculadora es desde sus inicios, casi siempre la ha traído. ¿Qué más? El blog de notas. El blog de notas ya había hablado a detalle en otra ocasión, en el cual esta aplicación que yo la tengo a la mano, miren, la tengo insertada, la tengo vinculada dentro de mi barra porque esta es una de las aplicaciones que más utilizo. Y acá ingreso y bueno, escribo notas, ¿no? Por ejemplo, ahí escribía lo de los estudiantes en esta carpeta que hice el caso de la vida real y coloco información, ¿no? Información que para el momento me sirve. Es una utilidad. Otra utilidad que tiene el blog de notas es el tema del código que mencioné. Puedes crear páginas web, puedes crear extensiones, puedes crear un montón de formatos en realidad. No se limita a algo o a un uso en específico. Tiene un montón de cosas que se pueden realizar en el blog de notas. Por eso que es una herramienta que hoy por hoy lo sigue trayendo Microsoft. A pesar que se ve tan simple, a pesar que se ve como que muy simple, la seguirá trayendo. ¿Qué más se puede hacer en blog de notas? Bueno, tiene las mismas propiedades que tiene Word. Nuevo, guardar, edición, formato, fuente. En el caso de formato, solamente se puede cambiar el tipo de fuente y la letra. Y eso se aplica para todo. No puedes utilizar varios formatos en un solo documento. Y por último el deber, ¿no? Quieres acercarte o quieres alejarte del tipo de vista. Ahí está, no. WordPad. WordPad es otra aplicación también que antes tenía bastante relevancia. Yo recuerdo haberlo utilizado una vez cuando no tenía Word. Porque es prácticamente lo mismo. Word es prácticamente lo mismo que Word. ¿Qué sucede? Que Word es una versión de WordPad pero más completa. Porque tiene más propiedades. Pero en cambio WordPad se queda como a la mitad. Puedes escribir acá, puedes insertar imágenes, puedes hacer un dibujo, puedes insertar objetos, puedes hacer varias cosas en realidad. Pero no tiene todas las cosas que se pueden hacer en Word. O sea, se queda como a la mitad. Comentaba que es un híbrido entre blog de notas y entre un Word. Pero si tú guardas algo aquí, ¿qué extensión tiene? La extensión que tiene es .rtf. O puedes guardarlo como documento de texto que es txt. Y por último texto Unicode. Este texto Unicode es... por ejemplo, si en el celular tú tienes una aplicación para guardar notas, probablemente tenga esta extensión, el de Unicode, no el de TXT. Y esto es algo que a mí me ha pasado. Yo en la tablet también solía guardar notas y cuando quería copiar esas notas a la computadora no tenían la extensión TXT, que es la de blog de notas, sino tenían esta de acá, texto Unicode. ¿Es bueno o malo? No va por ahí, sino que simplemente es otro formato. No tiene que ver con que sea mejor o peor. Simplemente que utiliza
otro tipo de extensión. Ahí está, documento de texto, que es la de Word, TXT, y por último el Unicode, que son los formatos que más se utilizan. ¿Qué más tiene? Acá esta aplicación, prácticamente lo que menciona, ¿no? Escribir, guardar imágenes, centrar, negrita, cursiva, ver. Solamente que esto viene instalado por defecto. En cambio Word ya viene dentro del paquete, ¿no? De programas que uno puede comprar o puede instalar en la computadora. Ya luego del break les comento más eso de los programas, ya que a veces hay cuestiones que no sepan sobre cuando uno instala un programa, si va a interferir con otro. Y les comento un caso, o varios casos que he visto, que me ha pasado también. Bueno, aquí vamos a hacer la primera pausa, chicos, 10 minutos, siendo las 7:58, 8 y 8 volvemos. 8 y 8 volvemos. ¿Sí? Primera pausa. Listo, chicos, ya volvimos. Les comparto el segundo Kahoot para la evaluación final. A ver. Voy a copiar tanto en el chat aquí de Google Meet como en el chat del grupo. Ya. Este es el segundo Kahoot antes de la evaluación final. A ver. Ya saben, bueno, en este caso son 9 preguntas. Ahora vamos a ver qué tal nos va. Listo. Repito, los links están tanto en el chat de aquí de Meet como en el chat de WhatsApp. A ver. ¿Cuál es la finalidad de tener un acceso directo? Duplicar documentos, organizar documentos, ninguno de los anteriores, disminuir el espacio de escritorio. Disminuir espacio de escritorio. Duplicar documento no, porque lo que hace no es duplicarlo. Organizar documentos tampoco, porque no es que lo está organizando. Ninguno de los anteriores tampoco tiene nada que ver. Y disminuir el espacio, bueno, la más cercana, ya que a la hora de crear un acceso directo se supone que la carpeta original está en otra ubicación, que puede ser disco D, la memoria flash, X lugar, y tener escritorio lo más despejado posible. ¿Por qué escritorio tienes que tener despejado posible? Ya comenté varias cosas, y otra más es porque cuando tú tienes despejado escritorio, a la hora que enciendes tu computadora va a encender más rápido, porque no va a ser necesario que reconozca todo lo que tú tienes a la mano. Entonces mientras más despejado esté, mejor todavía. Pregunta 2. Los discos duros se pueden particionar en unidades. Y esto no estoy seguro si lo mencioné, vamos a ver. ¿Verdadero o falso? Acá la respuesta es verdadero. ¿Qué es particionar? Es que visualmente o virtualmente, mejor dicho, una unidad que tú tengas, un disco duro, simule como si fueran dos unidades o más. Puedes particionar un disco la cantidad que uno desee, dependiendo del espacio que tenga, ¿no? Si es un terabyte, puedes dividirlo en 200, depende, ¿no? De cuánto es espacio. Pero lo que sí le menciono es que si tú particionas un disco, uno, le estás reduciendo la vida útil, depende de cuántas unidades, y dos, cuando encienda la computadora va a ser lo más lento, porque se está quitando, llamémoslo, parte de su poder, si quieren verlo así, parte de la velocidad que tiene de lectura el disco. O sea, le está reduciendo varias cosas. Tiene desventajas, y bueno, ventajas es que
ya son como si fuera independiente cada uno. Pero desventajas tiene también. Reducirle la vida útil, el tema de que va a encender más lento mientras más particiones tenga igual. O sea, es una con otra. ¿Dónde se particiona un disco? Puedes hacerlo de aquí. Aunque eso para ese proceso les recomiendo que vean videos de internet, pero es acá. Herramientas de unidad Unstable. Acá está es formato. No, ¿dónde está? Estás habilitado. Ya no, creo que ahorita está deshabilitado. No estoy seguro dónde está la opción para poder formatearlo. Aunque también hay aplicaciones. A ver, aplicación particionando. Antiguamente todo el mundo lo hacía por acá, por aplicaciones. Me acuerdo que en Windows 95, 98 uno instalaba un programa y a partir de aquí particionaba. Dividía el disco en unidades. Pero Microsoft también hace lo mismo, así que no es necesario instalar un programa. Esta es la que hace Microsoft. Administrador de discos. Administrador de discos. Ya no. La verdad, ahora han cambiado de ubicación. Pero es esta de acá, administrador de discos, para poder particionar. Otro detalle, ¿verdad? Que de repente les pueda resultar útil. A veces también uno particiona un disco porque una parte de todo el disco está dañado. Y ahí puedo hacer una semejanza como si fuera un órgano. Cuando un órgano, una parte está dañada, lo que hacen es retirarte esa parte y te dejan la parte que está funcionando. Y acá también es algo similar. Dentro del disco, a veces el disco tiene una parte dañada. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es recortar esa parte, no utilizarla, bloquearla o dejarla ahí nada más y utilizar la parte buena. A veces sucede eso, a veces una parte del disco se daña, sobre todo en estos discos convencionales o los HD, o sea, estos gorditos, sobre todo ahí. Me ha pasado a mí también una vez, tenía un disco de 500 y una parte estaba dañada. Y esa parte la dejé ahí, no la puedo utilizar, ya que tiene falla, tiene error. ¿Por qué? Bueno, varias razones. De repente de fábrica, de repente porque ha tenido un golpe, de repente por algo indebido. Pueden ser varias razones. Y esa parte no se utiliza. Pero en los otros discos SSD es poco probable, porque han sido diseñados de otra manera. Bueno, estamos viendo. Ya. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes no es una carpeta por defecto en Windows 10? Música, imágenes, descargas o programas. Música, profe, creo. Vamos a ver. Música, sí, mira acá, música. Una carpeta por defecto. Descarga. ¿Cuál es? Programa, no, imágenes. Descarga. Programas. Probar. Claro, mira, escritorio, documentos, descargas, música, imágenes son carpetas, videos son carpetas que por defecto Pero vienen. programas. Pero programas no es una carpeta que venga por defecto dentro de la configuración que hace Windows 10. Programa está dentro de disco C.
y se crea cuando uno va instalando cosas, pero no que venga por defecto. Es más, a mi parecer, esas carpetas de que tienen música e imágenes descargas se deberían de crear en otra unidad, por lo que esas carpetas recomiendo dejarlas vacíos. Deberían crearse en otra unidad, no en disco C. Pregunta 4. ¿Escritorio es una carpeta, verdadero o falso? Recontra verdadero, profe. Como los hombres, ¿no? Verdadero. Verdadero. Se ríe, verdadero. Verdadero. Sí, escritorio es una carpeta. Y recuerdo que en colegio hacía esta pregunta y los niños no sabían. No sabían, pues les preguntaban, ¿no? ¿Dónde está físicamente guardado esto? O lo que ven en su escritorio, aquí, y no sabían en dónde. Entonces, bueno, todo lo que tú tengas aquí físicamente está en un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? La carpeta que se llama escritorio. Escritorio es la única carpeta que lo vas a ver de esta manera. O sea, el escritorio. Es la única. Duke Música no lo vas a ver así. Música y todo el resto de carpetas literalmente son carpetas. Pero que una carpeta, por ejemplo esta de acá, quiere verlo como escritorio, no se puede. Esta de aquí sí. Esta es la única carpeta que tiene este tipo de vista. Por eso se llama escritorio o desktop en inglés. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de servicio de internet? Esto vamos a hablar del tema del internet. Aunque esto sí lo mencioné. Ping, download, upload o backup. La que no es una característica. Sí, está bien, esto sí lo mencioné en la clase pasada. El tercero, profe, creo. El tercero, el de Mario. Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es el impostor? Backup. No, backup. ¿Se acuerdan cuando entramos acá al speed test? Cuando ingresamos a speed test e hicimos la prueba de velocidad de internet. Cuando terminaba la prueba te mostraba información, de las cuales habían 3 que eran importantes. Una cual era el ping, la descarga y la carga, que en inglés sería download y upload. Download, descarga. Upload, cargar. Entonces ping sí es una característica. ¿Qué significa la latencia? La latencia que tiene, en este caso, mi velocidad de internet. Descarga la velocidad en la cual voy a descargar información y carga lo contrario. Lo ideal que comenté en esto es que la velocidad o el ping esté entre el rango de 0 a 100 podría ser. Pero de ahí más de 100 ya se hace algo un poco más complejo. Nuevamente depende de lo que hagas, ¿no? Si es videojuegos, lo ideal es que sea lo menos posible. Lo ideal. Pero si es para internet y YouTube, 100 normal, no hay mucho problema que el pin sea 100. Y por último el de descargar carga. Acá siempre va a ser números totalmente distintos cuando la internet no es simétrica. Pero si son servicios como Win que te puede dar, o también los servicios caros que da Movistar y otros, ahí sí la internet es simétrico. ¿Qué significa igual carga, igual descarga? Ventajas, depende de lo que hagas. Ahí donde vas a encontrar ventajas. Depende de lo que tú hagas. Entonces, ¿cuál no es una propiedad? El backup. Backup significa copia de respaldo. Backup, copia de respaldo. Y eso no es una propiedad o una característica concerniente al speed test o concerniente al internet en sí. También ping, upload y download. Pregunta 6. El ping es el tiempo de latencia con respecto a lo de internet, justo acabo de hablarlo. Verdadero, profe. Es verdadero. Verdadero. Claro, estás a ver. Verdadero. Justo acabo de mencionarlo.
A ver. Bueno, concerniente al ping, nuevamente mencionando, ya saben que es la velocidad de latencia. Esto depende también donde uno se conecta. Por ejemplo, hay aplicaciones, ahí les muestro una, que se llama VPN. Y antes funcionaba mejor de lo que funciona ahora, porque ahora ya se paga. ¿Dónde está? Ah, no, está al revés. .vpn. Está de acá. Vamos a abrir la Chrome. ¿Qué hace esta aplicación? Ya les comento qué es lo que hace. El .vpn. Es una aplicación que lo que hace es que virtualmente... ¿Dónde está? Mover extensiones. Acá está. Ya. Ya. ¿Qué es lo que hace este VPN? Supuestamente o virtualmente se supone que la dirección que me va a crear, ¿se acuerdan cuando hablamos de direcciones? 192.168.1.1, es que virtualmente va a suponer que mi ubicación o mi dirección está en otro lugar. Y dentro de esos lugares, Estados Unidos, Francia, España, Canadá, Irlanda y tantos países. ¿Y qué utilidad tiene esto? ¿O qué utilidad le encontré yo? Cuando yo me dediqué a descargar películas de Mega, tenía un límite de descargas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Instalaba un VPN, que es este de acá, el .vpn, y podía seguir descargando. Porque la dirección que yo tenía ya estaba saturada, no podía descargar más. Por lo tanto, necesitaba otra dirección. Entonces, este .vpn lo que hace es eso, que virtualmente lo que hace este .vpn es fingir que tu dirección está en otro lugar. Esas son las utilidades que yo le he dado. ¿Qué otra utilidad puede tener? A veces cuando encuentras páginas bloqueadas, ya sea por el país, también. Por ejemplo, en China utilizan bastante esto de acá, porque saben que China es bastante hermético. Tiene un montón de páginas bloqueadas por el propio estado, dentro de ellas redes sociales. Entonces utilizan estos dos VPN o red privadas para poder navegar páginas que no se puede de manera normal, ¿no? Bueno, ahí en China ya es otra la nota, es totalmente distinto. Pero acá, al menos de manera gratuita, solamente Francia. Y esto era lo que le quería mostrar, el ping, miren, 223. El ping, si yo figurara que estuviera en Francia. Cosa que acá en Perú el ping es 10. Pero en cambio en Francia, ¿dónde está? Se perdió. Pero en cambio acá en Francia, miren, 123, Estados Unidos 126 y así. Dependiendo del lugar va a haber un ping, que puede ser más alto como puede ser más bajo. Por eso que en el tema de videojuegos, a veces hay jugadores que se conectan a servidores que están en otro continente. Y por eso que el ping sube bastante. Y eso de ahí no tiene solución. Siempre va a ser así porque te estás conectando a un servidor que está muy lejos de donde estamos. Por ejemplo, en Estados Unidos normalmente es esta cantidad, 100, 120, 110. Todavía es jugable, o al menos en videojuegos. Ya más Europa, Francia, Italia, España, ya obviamente ya el ping, Irlanda, ya el ping va subiendo. Dinamarca 233 ya es mucho. Ya depende nuevamente de lo que tú hagas en internet, ¿no? Mira, Hong Kong, mira, uff, voló. Prácticamente Asia, 300, 400 ya es. ¿Y qué pasaría si yo me conecto ahí? Cada vez que yo navegue en internet va a ser súper lento. Va a ser como si yo estuviera allá, sin estar allá, y toda la velocidad va a ser muy lento. Ventajas de que voy a poder ingresar a páginas que de repente acá en Perú estén bloqueadas, pero allá en Japón no. Desventaja es la velocidad de internet, va a ser muy lento. Bueno, quería hablarle un poquito más sobre el ping, sobre lo que significa esto de acá.
Siguiente pregunta. Pregunta 7. ¿Se puede tener instalado más de un sistema operativo en una PC? ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Ahora te vamos a ver. Verdadero. Ahora hablemos de esto. Puedes tener más sistema operativo y a la hora que prendes la computadora te va a preguntar ¿qué sistema operativo quieres arrancar? Ventajas, tener más de un sistema operativo. Desventajas, que estarías dividiendo el espacio que tiene tu disco duro para cada sistema operativo que tengas, lo cual no resulta muy cómodo, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo 1 TB de espacio y como tengo otro sistema operativo, tengo que destinarle por defecto un espacio. Entonces le destino la mitad. Entonces me reduce mi capacidad de almacenamiento a la mitad. Y si tuviera más sistemas, de igual manera. ¿Reduce velocidad tener más sistemas? No, no te va a reducir velocidad. Solamente el espacio que tengas. Y que cada vez que lo enciendas te va a preguntar. Cosa que en lo personal resulta incómodo. Porque cuando tú prendes la computadora, directo ya quieres ver escritorio. O sea, desde que le enciendes, ya quieres que te muestre esto de acá. Escritorio. Pero si tienes más de un sistema, se va a quedar en una pantalla donde te va a preguntar ¿qué sistema operativo quieres escoger? Y así va a ser todos los días, cada vez que le enciendas. Te va a preguntar, o vas a escoger con qué sistema operativo quieres arrancar. Entonces, lo personal resulta incómodo. Si lo instalan también. Bueno, por otro lado, recomendaba tener máquinas virtuales. También máquinas o como le llaman box machine, para que puedan instalar más de un programa. Ahí sí podría ser. Ahí sí podría ser. Última pregunta, no. El nombre de este puerto es... Ah, ya sé, el de internet. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Lo mencioné una vez nada más. El primero, profe, el primero. Ah, no. RJ45, no se olviden de ese número. Por ejemplo, el RJ11 de repente se les haga familiar. ¿Por qué? Porque el RJ11 es el que viene con, o es el que utiliza las conexiones de telefonía. Si tú has llegado a tener un teléfono de casa, número fijo, se te hará familiar este número, o este aparatito de acá, que Movistar colocaba. Ese es el RJ11. Es el mismo cable, solamente que tiene 4 canales, 4 cables, o 6 pines mejor dicho, y es más chiquito. Pero en cambio este RJ45 y es el de internet. ¿Qué más puedo mencionar? Internamente tiene 8 cables de 8 colores. Y si se te ha roto este cable, lo que necesitas es cortar la cabeza y poncharlo. Para eso existen unos artefactos ponchaduras, que son estas herramientas que no son caras, cuestan 15 soles, de repente menos. ¿Qué es lo que hace para poncharlo? Hasta viene de dos, RJ45 y RJ11. Y lo que hace el técnico es esto, tener esta herramienta y cambiarla, cortar la cabeza y colocar otro RJ45. A ver, ¿cuánto cuesta esto? Si es que tu cable de internet se ha roto. Vamos a adaptadores. Si se te ha roto, puedes comprar estos de acá. ¿Cuánto vale? Un sol, 50 centavos. De 50 a un sol cada uno. Recomiendo, si es que vas a comprar esto, compra uno de marca. ¿Y cómo sabes que es de marca? Porque acá te va a aparecer una palabra. Si es chancho no dice nada. Pero si es de marca, sea la que sea, es buena. Los que más venden acá son Dixon, acá en Perú. Dixon y Satra, que están relativamente un sol cada uno. Y esto ya lo tiene que hacer alguien que sepa, o también puedes hacerlo tú viendo videos en internet.
y teniendo maña, porque no es práctica también. Esto se diseña en los cursos de redes, cómo ponchar un cable. ¿Es complejo? No, solo que hay que tener maña y experiencia, porque esto tiene un orden. Cuando tú insertas los cables, tienen un orden, por eso que acá te muestra esto de acá. El orden en el que tiene que ir cada cablecito internamente. Porque un cable de internet es así internamente. Internamente el cable de internet es así. Tiene varios cablecitos pequeños. Tiene 8 en total. Y dentro de ellos tienes que colocarlos en un orden y que a la vez esté parejo. Y luego de eso ya se poncha y ya hay internet. Siempre y cuando esto esté bien elaborado. Ahora, concerniente en cables, a partir de la categoría 6A para arriba son cables de buena calidad. Si es de menor categoría, no recomiendo. ¿Por qué 6A? Porque la categoría 6A, 1, son cables que internamente, llamémoslo, tiene más cobre. Mientras más cobre tenga el cable, que visualmente de repente suena un poco raro, mientras más grueso el cable, mejor. Mientras más grueso sea o más consistencia tenga, mejor. Porque internamente los filamentos van a ser más robustos, que se traduce que tenga más cobre. Mientras que los cables de menor categoría, como 5, 5E y menor, son cables que tienen menos cobre y por lo tanto se rompen más rápido, la velocidad de internet no es igual, tiene muchas desventajas y poncharlos es un dolor de cabeza. Ponchar un cable de baja calidad es una experiencia horrorosa porque, como nuevamente menciono, el cobre. Si el cobre no hace contacto con esta piecita, que es esta de acá, si el cobre no hace contacto con esto, ya fue. Hay que volver a repetir todo el proceso. Entonces, para que esta ponchada salga bien, el cable tiene que ser de buena calidad. ¿Y qué significa eso? Que tenga más cobre. ¿Cómo sabes que tiene más cobre? Por la categoría. Entonces ahí te das cuenta. Como dije visualmente, si el cable es delgado, es de baja calidad o guíate por el número. Si el cable es más grueso, entonces se traduce que sea de mejor calidad, sea la marca que sea. Por eso nuevamente hay varias categorías, 5, 6A, 6B y tantas otras. ¿Cuánto está el metro? Aproximadamente $1. Si quieres comprar un cable, aproximadamente está entre 80 centavos el metro a $1, $1.20. Depende de la categoría. Se llama cable UTP. ¿Dónde compras más barato? Obviamente en Lima, ya sea en Wilson o en Paruro. Vas a encontrar cables más baratos o descuentos cuando compras más de una cantidad. Más de 5 metros estás en descuento. Compras 10 metros igual, 20 metros te descuentan más todavía. Y ahí mismo te los ponchan. En el caso que quieras que te los ponchen, ellos mismos hacen ese trabajo. Punta a punta y lo colocan. En el caso que no lo quieras hacer en casa o no tengas las herramientas. También te venden estos de acá. Se le llama estas cabecitas que son GB. También las venden y son buenas. Bueno, protege la estructura. Si se ha roto solamente el enganche, que es esta parte de acá, ¿dónde está? O sea, esta pieza de acá que se rompe a veces cuando uno coloca, saca, se suele romper. Y si se ha roto, pues volverlo a ponchar, cortar la cabeza y volverlo a ponchar. O si no, bueno, puedes también cambiar el cable en el caso que sea necesario. El cable que te da Movistar o las empresas son buenos. Cuídalos, que son cables de 1 metro y te puedan servir para otras ocasiones. También los cables que te da Movistar son buenos cables. El tema de los colores no es relevante, no significa nada, salvo para diferenciar cuando tienes un servidor, ya que un servidor, mira. Un servidor, mira, es algo así. Es una telaraña de cables. Entonces ahí sí tiene relevancia los colores, para que sepas de dónde va. Y esto es algo de la vida real. Pero en cambio para uso personal no tiene relevancia los colores. Pero acá sí importan los colores.
Y acá también se ve el trabajo, la destreza, la habilidad que tiene la persona que hace esto, ¿no? Mira, puede hacerlo ordenado, como puede ser un mamarracho. Bueno, algo que quieran preguntar de esto, ya que es algo que de repente les pase, el tema de su cable esté dañado, esté malo, qué pasa si sucede eso, tiene solución, ¿les ha pasado lo que quieran comentar aquí? No quiero mencionar sobre el cable RJ40. Se llama cable UTP. Y la parte de arriba se llama RJ45. ¿No? ¿No tienen ningún problema con sus cablecitos? No, ningún problema. Bueno, última pregunta. RJ50 y 80 no existe. Solo 11 y 45. La velocidad sincrónica es igual a la de subida y bajada. ¿Verdadero o falso? Lo que la respuesta es verdadero. Por eso se llama sincrónica, ya que igual de subida igual de bajada. Lo que sucede es que actualmente se utilizan dos o más tecnologías y antiguamente se utilizaba otra más, que era, no sé si recordarán, de repente se han tenido internet desde que hay internet. Cuando tú utilizabas el teléfono se iba el internet porque utilizaban el mismo cable. Cuando tú tenías internet y tenías telefonía fija y la persona recibía una llamada en ese teléfono fijo, se iba el internet y cuando colgaba volvía el internet. Así de arcaica era la tecnología en esa época. Te hablo de 15 años atrás o más de 20 años creo. Ya luego cambió la tecnología, aunque seguía conectado al teléfono, seguía una vinculación entre ambos. Por eso que los servicios eran así, dúo, trío, no había internet solo. Si tú querías internet, a la vez tenías que contratar un servicio de teléfono. Tenías que tener un teléfono fijo para poder tener internet. Iban de la mano. Pero ya hace ya más de 10 años aproximadamente, ya no. Tú puedes tener internet solo y si deseas, puedes tener también telefonía fija. Cosa que en la actualidad poco o nada se utiliza. ¿Cuánto cuesta? 10 soles más creo, el servicio de telefonía fija. Tener un teléfono fijo es pagar 10 soles más de tu servicio de internet. Y actualmente hay eso, ¿no? Internet solo, dúo y trío. Y concerniente a lo del trío de cable, bueno, ahí depende de cada uno, ¿no? En lo personal no le encuentro uso. Me parece mejor una mejor compra de Netflix. Pago mensual que tener cable que cuesta creo 60 soles. Ya depende de cada uno. Bueno, están todas las preguntas que van a venir en la evaluación o de las que podrían venir. De ahí voy a sacar las preguntas. ¿Está bien? Repasen este Kahoot. Están en el chat los dos, de la clase pasada y de este. Bueno, seguimos viendo para terminar el día de hoy. Me había quedado acá en el WordPad. ¿Qué más tenemos? Tenemos la grabadora de voz, que también es otra buena herramienta. Yo la utilizo cuando grabo canciones. Está la grabadora de voz. Ahí tengo uno que otro audio. Darle clic en grabar y comienza a grabar lo que uno esté hablando, ya sea por el micrófono. A ver, vamos a ver qué ha grabado. Lo que uno esté hablando, ya sea por el micrófono. A ver, vamos a ver qué ha grabado. Y sí tiene buena calidad de grabación. Te muestra lo que tú has grabado a lo largo de todo tu historial, de todas las grabaciones que hayas hecho. No tiene límite de tiempo. Y sí es buena herramienta. Puedes utilizar también Filmora para grabar audio
u otras aplicaciones como Tube Capture. Pero me resulta más útil esta de acá por la simpleza que tiene para grabar audio. ¿En qué formato lo graba? En MP3. Si tú utilizas esta aplicación para grabar voz, el formato es MP3. ¿Todavía el formato que tiene es MP3? Nada más. No puedes grabar en otro formato. ¿Qué más? Obviamente necesitas un micrófono. Obviamente para poder grabar esto necesitas un micrófono. Y si hablamos de micrófonos, si en caso quieras comprar uno, yo te recomiendo este de acá. Es justo el que tengo. Si quieres comprar un micrófono, compra este de acá que se llama Blazar, que está a 300 soles. Y si tienes más poder adquisitivo, puedes comprar el de Microsoft, el de Kingston, que se llama HyperX Quad. Este es justo el que yo quería comprar, pero cuando quería comprarlo no había. Y si había estaba muy caro, estaba a 550. Ahora ha bajado a 450. Y cuando debí comprarlo estaba a 350. Pero subió el precio por el tema de las clases virtuales. Todo lo que era periférico subió exponencialmente. A tal punto que hubo escasez de este producto. Y es un micrófono muy bueno. Tiene muy buenas reseñas. Ha sido muy bien catalogado como los mejores micrófonos para streaming hoy por hoy. Pero si en caso no, puedes comprar este de acá, que es justo el que yo tengo. Puedes comprar este micrófono que es el Blazar GM300 también. Y si no, hay otros más económicos. Por ejemplo, hay otro de HyperX, mucho más sencillito, que es este de acá. Aunque no está tan barato, 300. Pero comparado a los otros que tiene, es más económico. Esto de acá. Y si quieres comprar un brazo, o sea, no un brazo literal, un brazo de... Lo vas a encontrar en Coolbooks. Estos brazos de acá los encuentras en Coolbooks, que también es relativamente barato, 50 soles más. Y ya lo puedes adaptar a tu escritorio. Y es bastante útil. Esto es muy útil, ya que ya lo puedes estirar o puedes mover. Y esa es la utilidad que tiene. Instalación también es muy simple. Es bien útil, la verdad. Bueno, eso por el lado del micrófono. La grabadora de voz. El de los el de los headset también son buenos. Depende obviamente del casco, ¿no? Depende del headset que utilices. El micrófono que viene es relativamente bueno. Hay unos que tienen un audio pésimo, obviamente los más económicos. Pero si es de marca, el audio es totalmente, llamémoslo, decente. ¿Qué marcas recomiendo acá? Bueno, hay para todos los precios acá. No te podré recomendar una porque depende de cuánto quieras invertir en esto. Como también hay headset vía Bluetooth. Vía Bluetooth. Son más pesados porque tienen una batería, pero también son buenos. Por ejemplo, yo tengo estos acá. Me han durado relativamente bien. Ya lo tengo 3 años. No más. Creo que 4 años y hasta ahora lo utilizo. Pero como ya tengo micrófono, ya no... Actualmente lo utilizo poco o nada. Pero antes sí le he dado duro. Lo utilizaba bastante. Y así hay para todos los gustos, todas las marcas, todos los precios. ¿Desde cuándo encuentras? Desde 50 soles. Desde 50 soles ya te puedes comprar unos cascos, le llaman headset, con micrófono. Bueno, siguiente. Paint. Paint es otra de las aplicaciones que hoy por hoy no las ha podido quitar del grupo de programas, a pesar de que existe un Paint 3D. A pesar de que existe un Paint 3D, Microsoft no ha podido retirar la versión de Paint. ¿Por qué? Porque esta aplicación, nuevamente, su atractivo está en su simpleza.
Por ejemplo, yo lo utilizo para esto. A veces estoy haciendo fotocapturas, ingreso a Paint y pego esa fotocaptura y la recorto. Y recorto la parte que quiero. Y me quedo con esa parte y lo guardo. Esa es la utilidad que yo le doy a Paint actualmente. Por eso que eso en Paint 3D no se puede hacer. O se puede, pero no resulta tan rápido, tan simple como lo hace Paint. Por lo que esa es una de las razones por las cuales esa versión, que es súper antigua, en realidad no ha cambiado a lo largo de los años, es igualita como era desde Windows 95, salvo que ahora tiene esto de acá, pero de resto son las mismas opciones de hace 20 años atrás. Y tampoco creo que la cambien, porque por eso crearon esto de acá. Por eso crearon Paint 3D. Pero Paint 3D poco lo utilizan, casi nada por decir. ¿Tiene potencial? Obviamente que sí, ya que se puede hacer otro tipo de cosas que en Paint no se puede hacer. Hasta es más, estas imágenes tú las puedes copiar en Word. Estas imágenes 3D que tú crees o que hagas, las puedes pegar en Word. Ahí te lo canto. O sea, tiene bastante potencial. Solo que creo que le falta más propaganda. O darle mayor utilidad. Encontrarle una utilidad, ya sea de repente a nivel educativo, para poder utilizar más en más ocasiones Paint 3D. Por ahora el nicho de mercado que tiene es poco. Pero cuando ya se masifique el tema de las impresoras 3D, probablemente tenga más relevancia. Cuando se masifique. Todavía sigue siendo un producto caro una impresora 3D. Pero cada vez de la mano de la robótica de electrónica, está teniendo más cursos, más cosas que enseñar a nivel educativo. Concerniente a Paint 3D, prácticamente es hacer esto, crear figuras, formas, ya sea en 2 dimensiones, que es lo clásico, y ya sea en 3 dimensiones. Y también tienes una biblioteca que puedes agregar más elementos en dibujos 3D. Está cargando ahí, no es de 3D. Chévere, ¿no? Bueno, eso es lo único que se hace acá. Texto, imágenes, texto 3D también puedes crear. Ahí está, texto 3D. Hay varias cositas que se pueden acá. De repente por ahora su única utilidad sea a nivel educativo. Y rara vez lo vas a conectar a Word. Depende nuevamente de lo que estés elaborando. Pero en cambio que en Paint te va a servir más que todo para esto. Para poder hacer recortes. De ahí dibujar, bueno, a nivel educativo primaria también se utiliza. O en primaria se enseña Paint para que los chicos se dibujen, ¿no? Expresión, ¿no? Expresión artística. ¿Qué más tenemos? Y por último la opción de recortes, que es prácticamente lo mismo que yo hacía en Paint. Hace lo mismo, vamos a entrar. Recorte. Acá está, herramienta recortes. Y acá está esta herramienta. Vamos a darle clic en nuevo y selecciono un área que yo quiera recortar. Por ejemplo, solamente esta parte. Y ya lo recorto. Eso es lo que hace. Nuevamente. Recortes, nuevo. Seleccionas qué área, por ejemplo esta de acá. Y ya la recorto. Y la puedo descargar. Archivo, guardar. O sea, es más rápido, más simple que copiarlo en Paint, que hacer esto, traer a Paint, recortar esa área, acomodarlo, es más rápido. Solamente que bueno, la costumbre diría, uno por costumbre lo hace en Paint, pero si lo hiciera por acá lo haría más rápido. Pero ya es un tema de en qué aplicación uno se siente más a gusto.
También tenemos modos que quiera recortar rectangular, ventana, de repente de forma libre. Que quiera hacer un recorte con un área que... algo así, ¿no? Y recortó de esa manera. O sea, tiene más ventajas también. Que puedas hacer una captura de pantalla. Cosa que en Paint solamente es la manera cuadrada y capta todas las pantallas que tengas conectado. Y bueno, son las herramientas básicas que te ofrece Microsoft. Si quieren más herramientas, ya saben que pueden entrar a la Microsoft Store. Y acá pueden instalar más aplicaciones. Ahora sí ya se les va a llamar aplicaciones. Es más, la palabra programa probablemente se deje de utilizar, ya que ahora Microsoft está apostando por esto, por esta tienda, y a partir de aquí vas a instalar todo. O sea, vas a encontrar acá Word, cosa que ya hay, creo. Ver. Sí, hay. Vas a encontrar todos los programas prácticamente acá en esta tienda. Solamente que bueno, acá hay que pagar, ¿no? Este es un programa original. Gratis, dice estudiante. Bueno, ahí no vamos a que... Ah, bueno, no lo mencioné. Con esto terminamos. ¿Qué pasa si tú tienes más de una versión de Word instalada? Cosa que un estudiante recuerdo que tenía. Tenía instalada Word 2019 y Word 2013. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Es bueno? Diría que no. Diría que no, pero sí puedes tener instalada más de una versión. Es recomendable no, porque no tendría sentido, ¿no? Tener más de una versión de Word. O una versión de Office. Suficiente con una sola. Tendrías que desinstalar la versión antigua y te quedas con la versión más actual. Por un tema de espacio. Pero ambas son independientes, no va a causar ningún problema. Bueno, nada más. Bueno chicos, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. La próxima vamos a ver netamente internet. Ya ingresamos a la historia del internet, que es esta de acá. La próxima ya arrancamos netamente y vemos todo lo que es internet. Así que si tienen preguntas sobre internet, ya en la próxima clase vamos a hablar de eso. Internet Explorer. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles, mañana a la misma hora. Recuerden que tenemos clase hasta el jueves, que es la evaluación final. Listo. Bueno, despido de todos, que tengan un buen martes, cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta luego a todos, cuídense mucho. Hasta luego Camila, Stephanie, Piero, Pedro, Liliana, Jocelyn. Cuídense, nos vemos.